y amén, amén. Toda la gloria, toda la honra sea para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Te doy la bienvenida en esta mañana. Qué bueno que te conectes una vez más, que puedas recibir en esta hora el mensaje de salvación, la palabra del Dios vivo, el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios hizo al ser humano tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Para que tú lo entiendas, el cuerpo nos comunica con las demás personas. El cuerpo es lo que nos permite sencillamente sentir a otra persona a través de nuestras bocas. Podemos hablar y a la vez escuchar a otra persona. Entonces el cuerpo nos comunica con todos los que están en nuestro entorno, pero Él también nos dio el alma. Y el alma nos la dio en lo profundo de nuestro ser para comunicarnos con nosotros mismos, para que realmente pudiésemos allí, en lo profundo de nuestro ser, tener los más íntimos pensamientos, los más íntimos sentimientos, todas tus emociones, para que solo tú pudieses saber allí en lo profundo de tu corazón, de tu ser, lo que te comunica contigo mismo. Es decir, en tu alma nadie puede entrar, en tu alma nadie puede sencillamente saber lo que tú estás sintiendo, tan solamente tú y obviamente el Señor. Pero también nos dio el Espíritu, y el Espíritu Dios se lo dio al hombre para que nos pudiésemos comunicar con Él, para que nos pudiésemos comunicar con el Señor, para que sencillamente pudiésemos estar atentos realmente, ¿sí?, a estar en esa comunicación con Dios. Cuando entendemos entonces esto, que el ser humano fue hecho por Dios tripartito: cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Muchos se preocupan por su cuerpo, muchos se preocupan tan solamente de que su cuerpo esté bien, de que se sienta bien, de que no esté enfermo, de que esté agradable para él y para los demás, ¿cierto? Pero se están olvidando de algo importante, y es de su espíritu. Muchos, al estar sin Cristo, obviamente su espíritu está muerto porque no tiene una comunicación con Dios, porque no está comunicándose a diario con el Señor, porque sencillamente no estamos buscando de Dios. Cuando no conocíamos de Jesucristo, nuestro espíritu estaba muerto. El problema grave es que, aún conociendo de Cristo, muchos sigan con un espíritu muerto. ¿Por qué su espíritu estará muerto? Porque no hay el deseo de orar, porque no hay el deseo de buscar a Dios, porque no hay el deseo de tener comunicación, obviamente, con el Señor. Es por eso que hoy queremos hablar del espíritu, ¿cierto? De lo que Dios desea en nuestro espíritu, de lo importante que es el espíritu en nuestras vidas. Cuando tú recibes entonces a Cristo Jesús, la palabra dice que el Señor enviaría a otro, que sería el Consolador, y que el Espíritu Santo moraría en nosotros. Entonces es necesario que entiendas que el Espíritu Santo quiere morar en ti, pero el Espíritu Santo no va a poder morar en ti mientras tu espíritu siga muerto. Ese es el detalle, y ese es el gran problema. Entonces ahí es donde empezamos a mirar qué es lo que Dios quiere realmente en nuestro espíritu. Quiero que mires inicialmente Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso 1. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén y amén. Aquí está claro que la iglesia, los primeros cristianos, los que habían reconocido a Jesús como el Mesías Salvador, obviamente estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, y aunque ellos no sabían exactamente qué era lo que iba a suceder, aunque ellos no sabían con claridad qué era lo que iba a pasar, pues obviamente ellos estaban allí esperando algo que viniese de parte de Dios. Y dice que en un día, que era el día de Pentecostés, que era una fiesta que celebraban ellos, dice que de repente del cielo vino un estruendo grande, ¿cierto? Y un viento recio que sencillamente llenó la casa donde ellos estaban sentados, y dice la escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué pudieron ser llenos ellos del Espíritu Santo? Porque habían aceptado a Jesús.
Entonces, el primer paso que te quiero mostrar es necesario que tú realmente vengas a Cristo, ¿sí? Que lo empieces a conocer, no conocer de tu mente, que le permitas que Él realmente entre en tu corazón, que le permitas a Él que Él realmente entre sobre tu vida, ¿sí? Y que tome el control total de tu vida, de tu corazón y de tu ser. Ellos pudieron recibir al Espíritu Santo porque estaban esperando eso de parte de Dios. No cualquiera puede recibir al Espíritu Santo y obviamente no va a poder renovar su espíritu, ¿cierto? Por eso te enseñaba al comienzo que somos hechos cuerpo, alma y espíritu, pero para que tu espíritu realmente sea renovado, tú necesitas primero que el Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida. La palabra dice entonces que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar lenguas como de fuego. Esto es una expresión que muestra la palabra para empezar a hablar de que empezaron a hablar otros idiomas diferentes al que ellos le hablaban, y esto era algo que sobrepasaba lo natural, ¿sí? Empezaron a hablar, como lo dice más adelante allí, los partos, los medos, en otros idiomas que para ellos ni siquiera era entendible, pero para otras personas que hablaban ese idioma, lo único que pensaron las demás personas es que ellos estaban embriagados, pero no era que estuvieran embriagados, la verdad era que el Espíritu Santo de Dios los había llenado. Entonces, cuando alguien realmente quiere que su espíritu sea nuevo, es necesario nacer de nuevo. Juan 3 dice lo siguiente, quiero que vayas allí conmigo. Juan capítulo 3, el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra entonces nos deja ver en este pasaje cómo Nicodemo, que era un hombre, ¿cierto? Grande del Sanedrín, es decir, de los religiosos de esa época, de los fariseos, dice que él vino a Jesús de noche, porque es que él pudo ver en Jesús una persona diferente y que la palabra que Jesús estaba predicando definitivamente era distinta. Y él se sintió inquieto, pero él no podía preguntar o acercarse a Jesús de día, porque iba a ser juzgado, criticado por los que seguían el fariseísmo en ese tiempo. Entonces lo que hace Nicodemo es venir de noche ante Jesús y preguntarle obviamente que cómo era posible. Mira lo que dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Inmediatamente Jesús le escucha, le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo obviamente lo tomaría como cualquiera de nosotros, ¿cómo es posible nacer de nuevo? No puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Pero lo que Jesús le estaba diciendo es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Qué quería decir esto? Que le permitiera a Cristo Jesús llegar a su vida y que a través de la palabra realmente su vida fuera cambiada. Una cosa era que Nicodemo tuviese la palabra en su mente y otra cosa muy distinta era que él tuviese realmente la palabra de Dios en su corazón. No es cuestión de tener la palabra en la mente, es cuestión de tener la palabra de Dios en el corazón, es cuestión de permitirle a Dios llegar a nuestras vidas y que la palabra empiece a cumplir ese propósito para que podamos ser cambiados a través de la Escritura. Pero la palabra también dice que le era necesario nacer del Espíritu, y para nacer del Espíritu era necesario que Jesús pudiese llegar realmente a la vida de él. Es decir, que Nicodemo reconociera fielmente que Jesús era el Mesías Salvador. Eso era lo que él necesitaba reconocer. Por eso el Señor le dice allí más adelante, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le mostró la diferencia, le dijo, tú ya naciste de la carne, ahora es necesario que nazcas del Espíritu, que le permitiera a Jesús entrar en su vida y en su corazón y que realmente el Espíritu Santo pudiese llegar y venir sobre él. Por eso si tú quieres que tu espíritu
sea diferente, que tú puedas tener comunión con Dios, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón y permitir que el Espíritu Santo venga dentro de ti para que realmente tú experimentes ese nuevo nacimiento. Hay gente que lleva tiempo en la iglesia pero no ha nacido de nuevo. Y al no haber nacido de nuevo, mi amado, esa persona no va a ir al cielo. La persona no va a ir al cielo ni por predicar la palabra, ni por congregarse en la iglesia, ni por servir dentro de la iglesia. Esa persona va a ir al cielo porque realmente nació de nuevo, porque le permitió a Jesucristo entrar en su vida y que el Espíritu Santo empezase a hacer esa obra transformadora en el corazón de esa persona. Ahora, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, si tú eres consciente de que ya has nacido de nuevo, pues entonces el Espíritu Santo quiere hacer una obra en tu vida. Y cuando yo entiendo que el Espíritu Santo quiere hacer una obra en mi vida, mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice aquí la palabra, enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¡Qué tremendo! Dice, si alguno quiere ser amigo del mundo, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. Esto no tiene ninguna concordancia. Entonces es necesario que tú vuelvas realmente tu corazón al Señor. Cuando tú vuelves tu corazón a Dios y entiendes que Él te ama, la palabra me está diciendo que yo no puedo ignorar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en mi vida, me anhela celosamente. Tú necesitas vivir para Cristo, pero entender que Él te está anhelando celosamente. O sea, el Espíritu Santo solamente nos quiere para Él. Tú no puedes estar aquí y allá, tú debes estar en los caminos de Dios buscándolo a Él, haciendo la voluntad de Dios, porque he entendido que el Espíritu de Dios realmente me anhela celosamente y que la amistad con el mundo me constituirá inmediatamente un enemigo de Dios. Entonces necesito entender esta gran verdad, entender que yo solo le pertenezco a Él, que mi fidelidad debe estar a Él, que debo continuar adelante todos los días de mi vida tomado de la mano del Señor, tomado de la mano de Dios, porque Él nos está anhelando celosamente. Entonces no podemos estar un día en el Señor y otros días lejos de Dios. No, tu vida le pertenece a Cristo. Y si tú quieres realmente ser renovado en tu espíritu, pues debes entender esa gran verdad, que hay algo, ¿cierto? Que es Dios mismo que está dentro de tu corazón. Y al estar dentro de ti, pues obviamente Él solamente te quiere para Él. Y cuando Él te quiere para Él, pues tú quieres que hagas lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Que nosotros vivamos para Él, que recibamos su consejo a través de la palabra, que tengamos intimidad con Él, comunión con Dios, en oración, que le busquemos a diario, que realmente estemos aferrados a nuestro Rey, aferrados a nuestro Salvador. Muchos ignoran eso y por eso sus vidas se reparten entre el mundo y entre las cosas de Dios, pero ignoran entonces que el Espíritu, como dice aquí la palabra, nos está anhelando celosamente, porque es Dios mismo el que ha hecho morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que mires también Efesios 5, porque Dios quiere entonces renovar ese espíritu dentro de nosotros. Efesios 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que mi espíritu sea cambiado. Pero para eso necesito anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo esto a la iglesia en Éfeso, ¿sí?
les está diciendo no sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios es que los hijos de Dios sean llenos del Espíritu Santo. La medida o la capacidad depende de lo que tú realmente anheles de Dios. Si tú anhelas poco de Dios, pues va a llegar poco de Dios sobre tu vida. Pero si tú eres alguien que quiere día tras día conocerlo más, acercarse a Él, el Señor te va a llenar más y más cada día. Por eso Él está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Busquen la llenura del Espíritu Santo. Busquen a Dios, intimen con Él. Dios no se limita. Él quiere todo para nosotros, Él quiere llenarnos, Él quiere llevarnos a conocerle más profundamente, pero el problema realmente está es en su iglesia, en sus hijos, que no lo anhelan, que realmente lo tienen, pero a la vez no lo buscan, no quieren más de Él. Y ahí es cuando entramos de pronto en una mediocridad, pero lo que Dios quiere sinceramente sobre tu vida es que tú te acerques a Él fielmente al Señor y que anheles ser lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 6 al respecto. Hechos capítulo 6, el verso 3. Dice la Escritura: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ese es el contexto donde van a elegir a esos diáconos para servir a las mesas, para atender a las viudas. Y cuando los apóstoles dan los requisitos, dicen tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero servir, si yo quiero glorificar el nombre de Dios, si yo quiero ser usado por Dios, necesito buscarlo día a día para ser lleno del Espíritu Santo. Porque ¿qué le vamos a entregar a los demás si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo quieres que otros vengan a los pies de Cristo cuando ellos no ven en ti realmente absolutamente nada de Dios? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y mira que acá aparentemente muchos discriminan y dicen era para servir a las mesas, pero mira la importancia de alguien que debía servir, que debía tener la llenura del Espíritu Santo. Y uno de los que fue elegido en ese momento fue Esteban. Y vemos a Esteban después predicando la palabra con denuedo, con fortaleza. Y Esteban entregó su vida por Cristo, murió apedreado. Dice que antes de morir vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios que estaba sentado a la diestra del Padre, porque él estaba lleno de Dios. La palabra que estaba en su boca no era la palabra suya, era la palabra de Dios. Era alguien que buscaba al Señor constantemente. Y cuando tú ves a los apóstoles, obviamente ya después de que Cristo se fue al cielo, tú los encuentras en muchos pasajes que ellos estaban orando, que estaban en comunión, que estaban unánime juntos, porque querían ser llenos, recibir más de Dios. Tú necesitas recibir más de Dios. Tú decides si quieres llevar un cristianismo simple. Y cuando te digo es un cristianismo simple, sí, obtuviste tu salvación por la gracia infinita de Dios, porque has aceptado a Jesús, o día a día quieres acercarte al Señor y ser cada día más y más lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 15, el verso 14. Romanos 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén y amén. Aquí está claro, ¿cierto? Cuando Pablo escribe esto a la iglesia en Roma, ¿cierto? Él les dice, yo estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad, de conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. Eso era importante, obviamente. Pero el verso 13, mira lo que dice la escritura acá. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que cuando viene esa llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, tú vas a tener todo lo que la palabra nos está diciendo, bondad, conocimiento. El fruto del Espíritu se va a evidenciar sobre tu vida porque vas a ser alguien que quiere ser renovado. Entonces tú te llenas del Espíritu Santo y a la vez tu espíritu, ¿cierto? Se renueva, tendrá más comunión, estarás más cerca de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que estemos más cerca de Él, que lo busquemos cada día más, que anhelemos cada vez más de su presencia. Mira también lo que dice Efesios 3, verso 19.
Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que ser llenos del Espíritu Santo nos habla también de estar llenos de toda la plenitud de Dios, de todo lo que es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es perdón. O sea, si decimos tener obviamente esa llenura es porque estamos haciendo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él se movió a compasión por los que estaban como ovejas sin pastor. Él perdonó el pecado de muchos, obviamente. No es que tengamos potestad para perdonar pecados, pero perdonar la ofensa de los que nos han causado daño. Entonces, esa es toda la plenitud de Dios, es predicar el Evangelio, es traer a otros a los pies de Cristo, es amar como Cristo nos ha amado. Esa es la plenitud de Dios. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu Santo cuando está haciendo totalmente todo lo contrario a lo que Cristo hizo. La carta a los Filipenses, el capítulo 1, también dice lo siguiente, el verso 9, Filipenses 1, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces la palabra que me está mostrando, ¿sí? Que en la medida en que yo busco al Señor, ¿cierto? Le pido a Él, vamos a ser llenos de ciencia, de conocimiento. No es la ciencia del mundo, no es el conocimiento del mundo, es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través de la palabra y de la oración. Ahí es donde nos acercamos más al Señor, ahí es donde entendemos más claro los planes de Dios para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y dice que hay un propósito, y el propósito es el de ser irreprensibles en el día de Jesucristo. Que seamos personas cada vez mejores de lo que algún día fuimos, ¿cierto? Que en la medida en que nosotros vamos buscando a Dios en nuestro espíritu, perdóname, nos podemos acercar a Él y vamos a ser llenos de frutos de justicia. Eso es lo que Dios quiere, que haya una evidencia, que haya un resultado. En la medida en que busquemos a Dios va a haber un resultado que va a ser evidente a los ojos de los demás. Cuando estamos lejos de Dios, pues se va a ver un resultado, pero negativo. Pero en la medida en que tú busques al Señor, los demás van a evidenciar que tú realmente estás cerca de Dios, que tienes a Dios en tu vida, que no va a ser algo de palabras, sino va a ser algo genuino, de corazón, que se va a evidenciar en esos frutos de justicia. Y dice la Escritura que solo son posibles a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien recibió a Jesús realmente, el Espíritu Santo va a venir sobre esta vida, Él va a empezar a hacer la obra, ¿sí? Tú habrás nacido de nuevo, entenderás que el Espíritu Santo te está anhelando celosamente y que el deseo del corazón de Dios es que tú te llenes del Espíritu Santo día tras día. Y en la medida en que tú te vayas llenando, como lo hemos venido hablando acá, conocerás quién es Dios, conocerás su palabra, ¿cierto? Podrás servir para la gloria de Dios, entenderás fielmente que Él quiere que seamos llenos del conocimiento de esa plenitud del Señor. Y la palabra me está mostrando acá entonces que podré tener esos frutos de justicia, ¿cierto? Esos frutos de justicia serán el resultado de la obra de Cristo en la cruz manifiesta en tu vida. Entonces, ya no tratarás de justificarte por sí mismo, ya no tratarás de justificarte por tus propias obras. Tú entenderás que esos frutos de justicia se lograron en Cristo Jesús y tú vas a ser una evidencia viviente en esta tierra de que Jesucristo sí mora en tu corazón realmente. Una cosa es decir que somos cristianos y otra cosa diferente es evidenciar a Cristo en nuestras vidas. Muchos dicen hoy en día que son cristianos, pero realmente sus vidas, su testimonio, su manera de vivir no son la evidencia de esos frutos de justicia en el corazón de cada uno de ellos. Colosenses 1:9 dice lo siguiente: por lo cual también
nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está mostrando entonces aquí la palabra? Que obviamente debemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega sobre tu vida y tú tienes esa comunión con el Señor, tú empezarás a entender la voluntad de Dios. Dejará de ser tu voluntad, dejará de ser lo que tú quieres, dejará de ser lo que tú piensas o deseas, ¿cierto? Y la voluntad de Dios se hace tangible en tu vida. Y la palabra dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual, en el temor de Dios y en el hecho de que nos empezamos a apartar del mal, de lo que es equivocado, de lo que es incorrecto para nuestras vidas, porque hemos comprendido la voluntad de Dios. Es decir, que alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo evidencia la voluntad de Dios, la empieza a comprender, la empieza a entender, no la juzga, no la critica, no sencillamente la contradice, sino la acepta, hermano. He conocido a muchas personas que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando digo que van en contra de la voluntad de Dios es que ven la palabra, la entienden, pero la entienden con su mente más no con su corazón. Y van en contra precisamente de lo que dice la Escritura. Se oponen a lo que Dios está diciendo en la palabra. Si decimos tener a Cristo, debemos aceptar con humildad lo que la Escritura dice. Si nos hemos equivocado, debemos reconocer con mansedumbre nuestro pecado y volver nuestro corazón a Dios, pero no te puedes ir en contra de la voluntad del Señor. Por eso Él dice ahí en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, en el temor de Dios y en el hecho de que una vida que realmente ha llegado a Cristo se empieza a apartar del mal, de la maldad, de la iniquidad, de lo que no proviene del corazón del Señor. Ahí es donde necesitamos entonces estar firmes en esa voluntad. La pregunta en esta mañana sería, ¿tú estás entendiendo que el Espíritu de Dios está sobre tu vida y que Él quiere renovar tu espíritu para que tu comunión con Dios crezca? Algunos dicen, a mí se me dificulta orar, se me dificulta hablar con Dios. ¿Sabes por qué está pasando esto? Porque no le estás permitiendo al Espíritu Santo que Él entre en tu vida. Porque cuando Él entra en tu vida, Él mismo te guiará a orar, Él te dirigirá, Él guiará tus pasos, Él te enseñará toda la verdad, Él te dirá lo que debes hablar en el momento preciso, porque Él es el que está morando dentro de ti. Y el Espíritu Santo es alguien real, es alguien genuino, el Espíritu Santo es alguien verdadero. Es Dios mismo morando en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, entendiendo todo esto, Romanos 8 me dice una gran verdad. Mira, Romanos 8, verso 26. Dice la Escritura. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, yo quiero tener una comunión con Dios en mi espíritu, pues yo debo saber esta gran verdad, que el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por nosotros. Es decir, Él estará allí en todo momento, en toda circunstancia, ¿cierto? Y Él te guiará a orar. Él estará allí contigo. Cuando la palabra habla de esos gemidos indecibles, pues habla de una persona que ha recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Ha recibido ese bautismo en lenguas, como lo vimos en el primer texto en Hechos de los Apóstoles, y cuando sencillamente tú estás orando, el Espíritu mismo empezará a orar, tal vez en otro idioma, ¿sí? El hecho de que alguien no haya sido bautizado de esta manera, en el Espíritu, en lenguas, no quiere decir de que no tenga al Espíritu Santo, tampoco quiere decir de que tenga menos poder en el Espíritu. Lo único que nosotros sabemos es que la palabra nos está diciendo que el Espíritu mismo intercede por nosotros, ya sea con esos gemidos indecibles o ya sea que sencillamente coloque en nosotros la manera de orar y de clamar a Dios. Ahí la palabra está siendo clara con esto. Entonces dice que Él mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces Dios conoce nuestras debilidades, Él va a estar allí, pero Él va a estar allí para ayudarnos, para guiarnos, para formarnos. Por eso es importante que tú no ignores al Espíritu Santo de Dios. Y finalmente dice primera carta a los Corintios, el capítulo 14, el verso 2.
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu que dice aquí la palabra, habla misterio. Entonces la misma escritura me está diciendo que cuando hablamos en lenguas no es para que los demás nos entiendan. Cuando hablamos en lenguas es precisamente para hablar con Dios, ¿cierto? Hablamos a Dios, nos comunicamos con Dios. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu, en lenguas, pues debe ser algo que debes anhelar, pedirle al Señor y decirle al Señor, yo quiero recibir esto de parte tuya. Y para que tú me entiendas, nuevamente te repito, hablar en lenguas es sencillamente hablar en otro idioma, un idioma que nosotros no comprendemos, pero que obviamente el Espíritu Santo está utilizando para que esa oración pueda llegar a Dios. Es algo para el Señor, no es algo para los hombres, no es algo para mostrar delante de los hombres, no, es para hablar con Dios. ¿Sí? Y dice la palabra que aunque por estas lenguas, por el Espíritu habla misterios. ¿Misterios por qué? Porque no las comprendemos, porque no las entendemos, pero sentimos realmente que proviene del corazón de Dios. Entonces necesitamos comprender que Él está intercediendo por nosotros, que allí está el Espíritu Santo colocando en nuestro espíritu esa necesidad de orar, de clamar, de buscarlo a Él, de acercarnos a Él. ¿Cómo está entonces tu comunión con Dios? Porque a esto nos debe llevar este mensaje. Si tu espíritu está conectado, comunicado con Dios, o tu espíritu está muerto. Si no estás orando, pues tu espíritu está muerto. Si eres alguien que ora cotidianamente, habla con el Señor, pues tu espíritu está vivo, pero tienes que tener en cuenta lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. ¿Sí? Lo primero y lo más clave es nacer de nuevo. Nadie va a tener al Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Cuando yo ya recibo al Espíritu Santo, entender que Él me anhela celosamente. Entonces yo no voy a estar en el mundo y estar buscándolo a Él. Mi vida va a ser plenamente para Dios, entregada a Él. Día tras día anhelará ser lleno del Espíritu Santo y finalmente, como lo hablamos en estos pasajes, comprender que Él mismo te ayudará a orar, a interceder delante del Padre. Hoy Dios quiere que tú puedas ser lleno realmente del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere y anhela realmente que tú puedas venir a Él, hermano, para que tu vida sea llena del poder del Espíritu Santo de Dios y puedas tener una comunión genuina con Cristo Jesús. Padre, hoy quiero darte las gracias, quiero darte el honor y la gloria a ti en esta hora. Y quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu hoy descienda sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Que tu Santo Espíritu hoy nos llene, nos ministre, Padre. Que día tras día podamos acercarnos a ti, que día a día podamos buscar tu rostro y tu presencia, Padre. Hoy nosotros te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que haya una iglesia que te conozca realmente, que reconozca el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que nuestro espíritu pueda ser renovado vez tras vez. Necesitamos estar en ese contacto directo contigo, Señor, hablando contigo día a día, mañana a mañana, Señor, buscando tu rostro, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, Señor. Que los que aún no te conocen, Señor, puedan recibir a Cristo Jesús en sus corazones, Señor, y el Espíritu Santo de Dios les pueda llenar, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Padre amado, es en el nombre de Cristo Jesús. Que hoy los cielos sean abiertos, Señor, y que una unción fresca descienda desde lo alto sobre cada vida, Dios mío, que puedan sentir tu paz, que puedan sentir tu amor, Señor, que puedan saber fielmente que tú eres real, Señor, y que quieres vivir y morar en cada corazón. Si hay espíritus muertos, vivifícalos, levántalos, llévalos a buscar tu rostro y tu presencia, llévalos a buscarte a ti realmente y solamente a ti, Padre, que seamos hijos e hijas tuyos, Señor, que te busquen, que te adoren en espíritu y en verdad, Dios mío, que haya nuevos tiempos de intimidad contigo, Señor, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, Señor, sino que ahora busquemos tu rostro para conocer la plenitud de Cristo, para conocer tu voluntad, para que haya frutos de justicia sobre nuestras vidas, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Dios amado, es en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
mis amados, Dios desea llenar nuestras vidas de su Santo Espíritu, pero depende de tu corazón, de la disposición tuya, de que tú tengas de conocer de Dios y de acercarte cada día más y más a Él. Te mando un fuerte abrazo, Dios te guarde, te bendiga, sigue compartiendo este mensaje para que otros puedan llegar al amor de Jesucristo y conocer la verdad que única y exclusivamente está en Jesús, el verdadero y único Dios. Un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga.